Las 16 horas, 11 minutos en todo nuestro querido país. Dejó el batimóvil afuera, dejó la capa, pero se dejó su buzo rojo. El señor Rodolfo Arturo del Prado. Hola, Rodo. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Bien, 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 gracias a Dios, muy bien. Bueno, acá estoy, amigo. Estoy ya entusiasmado esperando la nota que vamos a hacer y demás, sí, ¿no? Sí. Vamos a hablar con Maxi Estuve en Luján el fin de semana. Ajá. En el primer foro ambiental que se hizo en la Universidad Nacional de Luján. Sí. Un lugar que quiero mucho y que he participado en muchos eventos ambientales. Uh-huh. Bueno, y fui a participar, a cubrir, a ver de qué se trataba. Y realmente muy interesante. Por supuesto estuvo el intendente Leonardo Boto, Sí. con quien hablé personalmente y que después muy gentilmente me cedió una entrevista que está en nuestro canal de YouTube. ¿Y cuál es el canal de YouTube? Reciclando Ideas 513. Muy bien, muy bien. Sí, y también, por supuesto, en las redes sociales del programa Reciclando Ideas, ahí también lo van a poder ver. Muy interesante el cierre, lo cerró él al foro, junto con el decano de la universidad. Uh-huh. Y muy interesante la visión, ¿no?, desde el Estado y esto de la problemática ambiental, ¿no?, que es tan transversal a todo, y cómo una acción ambiental beneficia a uno y perjudica a otros, y cómo pone de un lado y del otro los intereses, ¿no? Y desde el Estado velar para que esos intereses, cuidar esos intereses o tratar de que el interés mayor o supremo predomine y hacer entender al otro. Sobre todo en Luján, que bueno, tiene problemáticas concretas desde hace muchos años, como el basural, Sí. que fue ya cerrado, y como el río, ¿no?, con sus inundaciones, y también vecinos que están a favor y vecinos que están en contra sobre la canalización o la cementación del río. Sí. Y bueno, las distintas posturas, y dando datos precisos, que en realidad lo que se cementó es un porcentaje muy pequeño, teniendo en cuenta la cantidad de kilómetros que tiene el río que cruza Uh-huh. la localidad de Luján. Sí. Bueno, también habló sobre un proyecto que ya está muy avanzado, incluso ya están las tierras cedidas y ya está el proyecto encaminado para hacer la planta de energías limpias más grande del país. Ay, qué bien. Sí, con paneles solares, que es un proyecto que, bueno, lo presentaron y se habló de una escuela secundaria técnica que desarrolló un vehículo autónomo, que no solamente el vehículo funciona con energías renovables, sino que está diseñado y construido con materiales reutilizables. Sí. De una manera muy sencilla, y pensando que si el vehículo se rompe sea muy fácil La reparación. Y económica. Claro, sobre todas las cosas. Tenía ruedas de bicicletas. Ah, mira. O de motos porque no eran todos de poca iguales. cilindrada, claro. Claro, no eran todos iguales, pero cada alumno le ponía su impronta. Parecía como si fuese un pepino con ruedas. Mira, te interrumpo un segundito, sí, porque me habían quedado mensajes sin sí, leer sí, del sí, bloque sí, anterior. Sí. Acá Lorena Altamirano, que la citaba Azul Antivero. Laura Gómez, que dice jaja, soy Agus. Los esperamos mañana a todos los jóvenes 18-30 y el sábado para el aniversario. Estamos hablando de la nota que se hizo recién a la gente del Ministerio de Avivamiento. Estela Maris Batistín, que dice: buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Paulo? Saluda a las chicas, Lore y Mari. Y vamos a Avivamiento, que no para. Las quiero. Saludos a todos por ahí. Y saludos a las chicas. Bendiciones, los esperamos. Así que hemos leído los mensajes pendientes. Y esto... No, está bien, no pasa nada. Acá, accidente. Sí, suele pasar. Me quedé pensando lo de la escuela técnica, me encantó, che. Sí, bueno, más del piso no se cae. Sí, la verdad que muy interesante. También, bueno, después vamos a hablar con Maxi para que se desarrolle más. Están haciendo una campaña de deforestación muy grande en Luján con plantas nativas, después Maxi nos va a explicar bien. Y también nos va a explicar sobre este premio que ganaron por segunda vez en cuanto a ese trabajo de forestación, que fueron premiados junto con Mendoza y con Cava. Ah, mirá. Así que está haciendo un trabajo, bueno, es ingeniero agrónomo Maxi, también es docente de la Universidad de Luján,
Así que vamos a hablar con él para que nos cuente un poquito de este gran trabajo que vienen llevando adelante desde la parte de ambiente del municipio. Sí. Bueno, también estuvieron los compañeros de Usina Eco y de otras cooperativas que trabajaban en el basurar, contaron un poco la historia de ese basurar, cómo surgió, cómo nació, todo lo que sucedió. Bueno, hasta este cierre que se ha hecho ahora, el problema legal que hubo con esa planta de tratamiento que se inició allá por principios la gestión de Alberto Fernández, Sí. y que luego vecinos de un barrio lindero presentaron un recurso de amparo, lo cual hizo que esa obra se retrasara muchos años, luego pudieron avanzar, se levantó ese recurso de amparo, se siguió avanzando y bueno, después con la llegada de Milei la obra se paró definitivamente. Mirá, vos parecés el mellizo Barros Esqueloto y yo parezco Palermo, que la tiré al centro. Pero tiene que ser de Boca, loco. Sí, yo soy de Boquita. Yo cabeceo y hago los goles. Porque me dijiste vecino y lindero. Y hubo un informe en TN de alguien que es vecino y lindero a vos, que es justamente lo que está pasando en el Terravista con los carpinchos. Los carpinchos. O capibaras. Sí, el carpincho. 174 contabilizaron hasta el momento. Te descuidadito, se triplica, ¿no? Sí, de hecho estoy muy informado porque tuve una reunión con Albano, que es la persona que sale entrevistado en ese informe que hizo TN. Sí, que es el encargado de seguridad del Terravista. No, el administrador es, ¿no? No, ahora es el gerente. Ah, mirá vos. Y bueno, está bien. Está bien, que crezca. Hace 1000 años que está ahí, conoce muy bien la problemática. Y bueno, de hecho tuve una reunión específicamente por los carpinchos, el año pasado creo que fue, porque bueno, el otro problema que había, o que tienen, es que a veces esos carpinchos, sobre todo cuando llueve mucho, salen del perímetro de Terravista, o a la Ruta 24, o al barrio Los Aromos, y bueno, y es un problema, ¿no? Generalmente los vecinos, o lo matan los perros, los matan los vecinos, porque bueno, se lo comen, o sea... Pensando en el animal, digamos, corre la peor suerte, ¿no? Claro, claro que sí. Pero bueno, hablaba con él, me mostró una carpeta gigante, incluso los costos, que es costosísimo el tema de la castración. No los pueden tocar porque incluso dentro del Terravista hay un grupo de vecinos ambientalistas, proteccionistas, que son talibanes, digamos. Sí. Entonces no se los puede tocar, no los podés pisar, no los podés atar, no los podés encerrar, nada. Y eso hace que no se pueda hacer un control. Sí. Yo hablando con Albano, cuando él, digamos, llega al barrio, ya estaban los carpinchos en el barrio. Sí. Si él hubiera dependido, no los traía, no era algo que... Por las dificultades que le trae. De hecho, me comentaba que tuvieron algunos problemas con algunos niños que fueron mordidos, por suerte nada grave. Sí. Y otra cosa, que el carpincho requiere de mucho territorio, se desplaza a grandes distancias. Sí. Y se reproducen mucho, claro, varias veces al año, entonces eso hace que la población crezca muy rápido, y al no tener depredador, y bueno, también el tema de la materia fecal, la limpieza, que si bien el exterior, las calles se pueden limpiar a diario, como se nombraba ahí en la nota, el tema es el agua, los lagos que tienen ahí adentro, que bueno, que eso hace que el agua termine contaminándose, que otras especies no puedan proliferar, las plantas marinas, los peces, así que realmente es un problema que bueno, hay que trasladarlos, eso también tiene un costo importante, hay gente que no quiere, hay gente... pero bueno, en esa nota hablan un poco del Nordelta y un poco del Terravista, que si bien es la misma desarrolladora que es Castel, son situaciones distintas. Porque en el Nordelta los carpinchos ya eran preexistentes, y los fueron desplazando y achicando su territorio, y por eso se convirtió en el caos que se convirtió. En el caso del Nordelta, la desarrolladora es la responsable del desastre que se está. En el caso del Terravista, los trajeron del Tigre para acá como una mascota, como algo decorativo, y ahí fue el error que cometieron, digamos... porque no es un animal de estas zonas. Claro. Habría que ver, creo que se hicieron algunas, o se puede llegar a hacer algún trámite para reubicarlos y llevarlos a la reserva
municipal, Sí. cuando se inaugure o cuando estén dadas las condiciones, sería eso. Pero ¿no estarías trasladando el problema también? Pero ese lugar es muy, muy grande, tienen muchísimas hectáreas, creo que son 180 hectáreas, creo, la verdad que no, Sí. o 80, no me acuerdo, pero bueno, es un lugar muy grande, está el río, está el lago, y ahí sí hay depredadores, es distinto, hay zorros, es distinto. El tema es también la alimentación de los bichos, de los carpinchos, porque acá en el Terravista se invaden las propiedades justamente en busca de agua y de comida. Claro. ¿No? Se comen todo. No comida humana, pero no sé, tenés plantas en tu jardín, el bicho entra y te las come. ¿Está bien? Porque es parte de su naturaleza. Claro, entonces estando en el... No sé si la totalidad, por el número que dijiste no son tantos, sé que muchos los han castrado, pero bueno, no castraste uno y se siguen reproduciendo. Claro. Así que sí, es un verdadero problema, no sé cómo lo van a resolver, porque bueno, ya te digo, hay muchos colegas ambientalistas que se oponen a estas formas o sea, esto de castrarlo o digamos, la postura más sensata es la reubicación. Sí. Que bueno, el tema es también, y por supuesto esa reubicación la tendría que correr en este caso Terravista. En el Nordelta no sé cómo se solucionaría, porque ese es el hábitat de ellos, ¿no? Sí. Y por lo que veo el Nordelta no tienen pensado dejar de seguir construyendo y dejar de seguir creciendo. Igual el Nordelta es una bomba de tiempo que en pocos años la naturaleza se va a cobrar venganza, por así decirlo, y va a poner las cosas otra vez en su lugar, porque lo que están haciendo va a generar un problema. Te estoy diciendo esto y me estoy acordando de lo que pasó ayer en Mongolia con el desborde de un río, Sí. que bueno, que dejó cientos de personas. Sí, hay muchos desaparecidos todavía. Claro, y el desastre que hizo, y arrasó con con varias poblaciones. Bueno, Sí, hay poblaciones aisladas actualmente también. claro, entonces bueno, en Nordelta va a ser una cosa similar, más ahora con esto del fenómeno del Niño, que lo tenemos cada vez más cerca y que no tenemos idea cuál va a ser la magnitud de su llegada, ¿no? Sí. Así que bueno, hay que estar prevenidos, digamos, en ese sentido. Y bueno, nada, lo de los carpinchos es un problema que lo van a tener que resolver, por lo menos acá en el Terravista, supongo que con la reubicación. Voy a tratar de interiorizarme, de hablar con Albano, a ver qué solución tienen previstas, porque también pasa eso, viste, que hay gente que no quiere que se saquen, entonces... Claro. Lo que hablaba al principio de la entrevista, ¿no? Esto de mediar en el ambientalismo en pos de los intereses en común, ¿no? Que hay gente que está a favor de su traslado y hay gente que no, y cómo hacer para mediar, y bueno, es compleja la situación. Sí. Así que bueno. Bueno, y hablando de solucionar, Sí. a mí medio como que me hizo ruido. Solucionamos y sacamos un montón de álamos del predio de la estación. Sí. ¿Es solución? Mirá, hoy hablaba con Germán Tamagni de ese tema y yo le decía que si yo hubiera estado en el lugar de él, yo no los hubiera sacado, o en el lugar de Matías Lestani, que es el que generó el expediente y es ingeniero agrónomo y por ende tiene mucho más conocimiento que yo y tendrá los motivos para hacerlo, yo no los hubiera sacado, aunque me hubiera costado el puesto, yo no los hubiera sacado. De hecho, estuve con Carlitos Gianni y me contó que los plantaron ellos con el Rotary y por qué los plantaron, me contó la historia de los árboles. No eran árboles, eran árboles jóvenes. Si bien es cierto, me consta que había algunos que estaban enfermos, que también estaban enfermos por el maltrato que han recibido, porque muchos feriantes clavaban clavos o ataban sus gazebos o sus puestos ahí. Sí, como punto de anclaje, claro, lo tenían. Otros hacían fuego muy cerca de sus raíces. Después se movió tierra para poner piedra y al hacer eso sus raíces se debilitaron. Bueno, fíjate que esos árboles han resistido muchas tormentas. Son árboles que se usan generalmente para cortinas forestales, o sea que son fuertes para... Pero bueno. Pero decís que no son médicos, ¿no? Porque ¿a qué voy?
estaban enfermos, pero eran dignos de muerte, che. Los No, árboles. y de hecho la manera en que los podaron, no sé ahora si los sacaron ya de raíz, pero la manera que los podaron, porque no lo sacaron, quedó el tocón de 1 metro Sí. de altura, y me parece aún más cruel porque el árbol sigue vivo, está agonizando ahora realmente, y va a terminar muriendo de la peor manera, sufriendo, es fuerte, por ahí hasta va a rebrotar, pero bueno. Si lo hubieran, porque bueno, uno se cayó a las 2 de la mañana, me mostraron la foto, cayó entero, bueno, cayó solo, listo, pero los otros, la verdad, y yo pensé que era ese que se había sacado. De Sí. hecho, quiero agradecer, me llamaron vecinos desde el momento uno, me mandaron videos, me llamaron políticos, me llamó mucha gente preocupadísima, preguntándome si yo sabía algo, si yo fuese el responsable. Me comuniqué con Germán inmediatamente, bueno, me dijo esto del expediente, todo, pero no, yo no estoy de acuerdo, fue una... Y de última, hubiera plantado primero todos los árboles. Además quiero hacer un poco de memoria, el año pasado o el anteaño, no hace mucho tiempo, 1 año y medio, 2, la municipalidad plantó varios árboles ahí, más de 30. ¿Y sobrevivieron? No. Y los plantó Germán incluso. Es más, yo planté ahí también en la gestión de Cuba, me acuerdo con Corino Grifini, que creo que quedó 1 o 2 todavía. Plantamos 4 o 5 en la gestión de Darío, que bueno, que hoy están. Después Germán plantó varios, todo a lo largo, paralelo a la vía, casi hasta la calle que está al fondo del predio de la estación. Sí. Tutorados, un trabajo bien hecho, y creo que quedaron 2 o 3, o sea, después no se los cuidaron como se prometieron. Por eso también te digo, ¿qué pasa con los que dicen que pusieron o que van a poner? Digo, ¿estarán? ¿Sobrevivirán? Mira, el lunes hablábamos con Danina, que es una compañera de La Rioja, fundadora de Compost Riojano, y ella está haciendo una campaña para el Día Nacional del Árbol, que es mañana, donde seguramente vamos a ver a todos los políticos y funcionarios mañana plantando árboles en homenaje a eso. Y ella levantaba la vara y decía, no plantemos árboles mañana, vamos a mostrar los árboles que plantamos el año pasado. Claro. A ver cómo están, si los cuidaron, si no están. Qué ilusa la señora. Y claro, no, pero ella es consciente. De hecho, ella fue ministra de Ambiente de La Rioja, fue diputada provincial, es peronista, y el gobierno de La Rioja es peronista, y hoy no está en función, y por decir estas cosas la pasa muy mal, porque La Rioja tiene problemas mucho más graves que nosotros, basurales a cielo abierto. De hecho, ahora se abrió un basural a cielo abierto, inaugurado por el municipio, por las autoridades, o sea, como el gran logro. Pero bueno, volviendo al tema del árbol, lo ideal sería que mañana nos muestren cómo están los árboles que plantaron el año pasado. Para también concientizar eso, porque como dice Carlos Gianni, siempre plantar un árbol es una pavada. El tema es cuidarlo. Mira, te iba a decir una barbaridad. Ser un hijo divertidísimo. Hacerlo, sí. pero hay que criarlo. Claro. Arturo, vamos a la tanda. Cuando volvamos a la Sí. tanda, vamos a estar hablando con tu invitado especial. Dale, Quédate en viva, quédate que estamos aquí haciendo Todo Estaba Dicho hasta la... Y querido Arturo, ya establecimos la comunicación, estamos en contacto, que lo estuviste promocionando desde hace un rato ya con el ingeniero agrónomo Maximiliano Martínez, Exactamente. que le damos la bienvenida aquí a Todo Estaba Dicho, en la sección ambiental. ¿Cómo estás, Maxi? Muy buenas tardes, bienvenido a la 96.9, a Reciclando Ideas dentro de Todo Estaba Dicho. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trató la lluvia? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Ahí andamos, medio resfriado, medio. Pero bueno, ya me había comprometido para estar y no quería faltar. Bien ahí, bien ahí. Además, un día tan especial como hoy, que es el Día de la Radio, así que mirá vos qué día, amigo. Bueno, feliz día para todos los que hacen radio. Sí, Bueno. señor, muchas gracias, sí. Porque fíjate, ¿no? Que lo comparo con el Día de la Radiofonía, que fueron los primeros en el mundo que lo hicieron. Eran considerados los locos de la azotea. Sí, de la azotea. Y yo, que cada vez me comprometo más, gracias a Arturo, con el ambientalismo, ustedes también eran los locos del ambientalismo. Los locos del árbol también, los locos de los árboles. Claro. Sí. Que mañana casualmente es el Día Nacional del Árbol.
exactamente, sí, 29 de agosto. ¿Tienen pensado alguna actividad ahí en tu pago de Luján? Porque vienen plantando árboles no, a lo loco. Estás haciendo un trabajo muy, muy interesante. ¿Por qué no nos contás un poquito para la audiencia? Sí, bueno, mañana hay prevista una actividad, una plantación, pero hay que ver cómo sigue el clima. Claro. Pero bueno, sí, en Luján venimos desde el año 2020, cuando asumió el actual intendente, trabajando con el arbolado, tratando de profesionalizar el trabajo que se hacía, que en realidad lo único que consistía era en alguna plantación esporádica y en alguna poda. En el año 2020 empezamos a armar un equipo desde medio ambiente, después pasamos a servicios públicos, ahora pertenecemos a servicios públicos del área de arbolado. Y nada, había que empezar desde cero porque no teníamos registros de plantaciones, no teníamos vivero municipal, no teníamos cuadrilla de poda. Ajá. Así, no teníamos ordenanza adecuada a las leyes. Fue una de las primeras cosas que hicimos. Bien. Trabajar sobre la legislación del arbolado. Y siempre trabajando en conjunto con otras organizaciones, organismos que tienen personal calificado. Tenemos la suerte de tener una universidad nacional acá en Luján, que tiene la materia de agronomía, yo estudié ahí, y hay una cátedra que se especializa en arbolado. Así que bueno, trabajando en conjunto con ellos, con las escuelas agrarias del partido, con la comunidad, con las organizaciones ambientalistas. Y bueno, a partir de eso nos planteamos algunos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Uh-huh. El tema del arbolado, yo siempre digo que a veces es ingrato y a veces es un hermoso desafío, porque nosotros tenemos que gestionar sobre las decisiones que han tomado Otros funcionarios de hace 50, 60, 70 años, y otros tendrán que renegar con las decisiones nuestras, ¿no? Pero bueno, todo eso también dentro del marco de un cambio climático que es innegable, y el impacto que tiene eso sobre el arbolado, sobre la ciudad, y también ver el impacto que tiene el arbolado sobre el cambio climático, ¿no? Es conocido esto de la ciudad es una isla de calor y los árboles atemperan todo eso. Claro. Así que bueno. Vos fíjate la ola de calor que está viviendo Europa hoy, ¿no? Es tremendo. A eso sumarle los incendios pero se eliminan hectáreas y hectáreas de arbolado, ¿no? Y uno piensa en los árboles, hay que pensar en la fauna, en la biodiversidad que hay en cada una de ellas, ¿no? Exactamente. Bueno, una de las cosas que hicimos nosotros fue hacer un relevamiento. Hicimos un censo de arbolado del centro de Luján. Ajá. Con estudiantes de la escuela secundaria acá agraria que hay en Cortines, en Luján. Sí. Hicimos un relevamiento del arbolado en general. Sumamos algunos censos que habían realizado la Universidad de Luján en algunos parques. Y nada, era esto que decís vos de la biodiversidad, era muy escasa la biodiversidad. Algo que se busca en los bosques urbanos ahora es que haya diversidad, sí. ¿No? Justamente para esto, para la fauna, siempre privilegiando a la flora nativa por la relación que tiene con la fauna local, hasta con el folclore tiene relación. Entonces nos dimos cuenta que era casi un monocultivo de fresno, básicamente, sí. Y alguna cosita más. Por lo general todo nativo, casi un 95% nativo, exótico, perdón. Exótico, claro. Y nada, se plantaron fresno por todos lados y bueno, empezamos a trabajar en revertir eso, en tratar de incorporar también a la ciudadanía, también en un contexto de falta de recursos, ¿no? Para el municipio. Pero bueno, en conjunto con la sociedad, muchos vecinos se organizaron plantaciones en conjunto con los vecinos, siempre con el criterio técnico que poníamos desde la dirección y en conjunto y con la universidad. Se han plantado parques enteros en el Parque San Martín, donde estaba la cancha ahí de Luján, ahí sobre la ruta. Sí. Tiene 85 árboles nuevos, todos nativos, que ya tienen los primeros que plantamos los plantamos en el 2021, así que nada, ya están hermosos, los espinillos dan flores. Hemos tenido más éxito inclusive con los nativos que con los exóticos. En los lugares que hemos plantado exóticos la hormiga como que lo prefiere, entonces
nos inclinamos cada vez más hacia lo nativo. Mirá. Soy Pero testigo. bueno, después encontramos un espacio municipal y avanzamos con el vivero municipal, con apoyo de provincia, gestionando recursos. Ya tenemos hoy ahí 3 empleados municipales, cooperativistas, chicos de escuela que hacen pasantías, los chicos del taller protegido municipal que también van a trabajar ahí. Bien. Así que nada, yo creo que yo estoy conforme y creo que vamos por el buen camino y siempre falta con respecto a esto, ¿no? Pero bueno, el intendente le da mucha importancia a los espacios verdes también, eso hay que reconocérselo. Siempre está qué podemos plantar acá, qué podemos plantar allá. Y bueno, eso es muy importante y se ve cuando uno pisa una plaza de Luján, un parque, que hay inversión y que hay cabeza y que hay laburo ahí. Soy testigo de ese parque que mencionabas recién al lado de la cancha de Luján, porque bueno, me tocó estar un año yendo y viniendo ahí cerca y incluso he hecho videos y lo he tomado como ejemplo porque no solamente se plantaban los árboles, sino que estaban tutorados, algunos tenían como un corralito, tenían leyendas donde se explicaba qué especie era, de dónde era, bueno, por supuesto la trampa de hormiga, o sea, un laburito, me acuerdo porque vi cómo lo fueron plantando, o sea, eran chiquitos y hoy ya son árboles y mucha cantidad. Sí. La verdad. Inclusive apadrinados por vecinos. Sí, tal cual, Entonces, tal cual. eso también genera un compromiso. Tal cual, sí. Me llamó mucho la atención, le sacaba fotos para copiarlo, ¿no? Venía acá y decía, bueno, hagamos lo mismo, mirá lo que están haciendo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención gratamente, que acá sí se copió por suerte, es esto del riego. Yo veía que tenían un tractor con un tanque atrás y los compañeros ahí regando los bulevares, que por ahí no había árboles, había arbustos, pero está bien, y se los regaba y se los mantenía. El caño para proteger de las desmalezadoras, que no lastime la corteza, un trabajo hecho a conciencia. Sí, cuando planificamos una plantación sabemos que tenemos que por lo menos tener el riego asegurado durante 2 veranos. Nosotros Claro. por lo menos en ciertos lugares lo tenemos que asegurar 2 veranos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en un campo, en una quinta, el suelo de la ciudad no es el mismo, Claro. Está limitada la exploración de la raíz, entonces hasta que el árbol se establece necesitamos hacerle un seguimiento. Así que hay una cuadrilla, inclusive el año pasado hubo 2 cuadrillas, el año pasado hicimos una plantación ahí en el límite de General Rodríguez con Luján sobre las 7, que vino Juan Car. Sí. Y bueno, y ahí sí se regó todo el verano pasado. Se hizo todo con árboles nativos también, en montecitos, en islas, como estaciones, para que cuando vienen los peregrinos tampoco lo hagan al rayo del sol, puedan parar a tomar algo abajo de una planta, no hay nada ahí, es un páramo. Y bueno, eso en cuanto a las plantaciones, después Y Maxi, hemos tenido que hacer... te hago una preguntita. Sí. Están Sí. tratando de poner especies que son autóctonas. ¿Y cómo se Sí. llevan con este animalito que es foráneo, ¿no? Las ardillas. ¿Son compatibles? ¿Les cuesta? ¿Tienen que lidiar con ellas? Y mirá, la mayoría de las especies tienen que lidiar. Hay algunas que prefieren más para roer. El daño que hace la ardilla es roe, Sí. entre otros daños, ¿no? Pero el que más hace, el que yo más cuidado tengo es en el daño estructural que hace la planta. Ahí La va. ardilla, para gastar los dientes, como un roedor, Sí. gasta los dientes y en ese gastar los dientes rompe la corteza, genera una lesión, y si eso es una rama que está a 8 o 9 metros de altura, esa rama queda sentida y se nos puede quebrar. Claro. Bueno, hay preferencias. A los eucaliptos lo hacen, a los robles se lo hacen, a las casuarinas se lo hacen, de lo que es exótico, y de lo nativo yo lo he visto mucho en los molles. El molle nativo, el pariente de la guaribay, lo roben bastante también. Pero no he visto en espinillo, he visto en tala, pero el tala cicatriza muy rápido. Así que nada, veremos cuando fructifiquen los algarrobos, que hemos plantado algarrobos también. Claro. Yo creo que en algún momento se va a tener que tomar alguna medida con ese
con ese animal porque es un problemón. Sí, vos sabés que tengo en casa, yo estoy en Y ya General está Moreno. Sí, bueno, te iba a Ya decir está eso. Moreno. Mi casa está en el límite con Moreno y yo tengo en mi casa, Sí. pero ya tengo un número. Antes veías 2 o 3 y ahora ya veo muchos. Tengo muchos árboles, tengo una hectárea y tengo muchos árboles. Hay agua, entonces están re cómodas. Pero no, es un tema, porque se reproducen mucho, rápido, Claro, no sí, tienen sí. depredadores. Entonces, y tampoco es tan sencillo controlarlas, ni cazarlas, ni erradicarlas, ni atraparlas para reubicarlas, es un tema. No. Yo creo que la Universidad de Luján tiene un equipo que estudia, un equipo de biólogos que está estudiando, pero yo creo que hay que empezar a hacer algo rápido porque no solo desde lo ambiental, también desde lo productivo. Yo Claro. soy profesor en escuelas agrarias y yo cuando era alumno de la escuela agraria acá de Luján cosechábamos kilos y kilos y kilos de nuez, teníamos un monte de nogal Sí. y hoy no se junta una nuez, porque el animal lo muerde verde, se cae la fruta antes de que madure. Y sabemos que acá en la zona cerca, donde todavía no hay ardilla, hay plantaciones de nuez de pecal, hay distintas plantaciones de frutales y es un problema. Yo sé que las trampean en algunas estaciones experimentales y las matan después, porque el daño a todo, no solo a las plantas, también. Yo vivo en Luján y me rompen los caños del agua, me rompen los cables. Sí. Es bastante problemático el animalito. Sí. Pero bueno, con respecto a los árboles es eso, estamos atentos a que la estructura del árbol no esté dañada. El tema es que a veces vos el daño no lo ves, Claro. porque lo hacen de arriba y el árbol está a 8 metros. Claro. Tenés que subir con un dron para ver, pero bueno, se trata de minimizar todo eso. Y otra cosa importante que hemos hablado con la universidad es tratar de mantener aislados algunos parques sin que pueda llegar la ardilla a un animal que no le gusta andar por el piso. Mirá. Entonces, en algunos lados, en vez de hacer corredores biológicos, tenemos que hacer no corredores biológicos para que el bicho no llegue. No sé si me explico, es decir, no hacer plantaciones lineales hacia los parques para que la ardilla no vaya ahí. De árbol en árbol, claro. No llegue por planta. Puede llegar por cable también, porque anda por cable, Sí, pero sí. es más, no le gusta mucho estar expuesta. Claro. Así que nada, es un tema bastante complejo el tema de las plagas. Ahora vamos a tener una plaga nueva también, que ya entró al país, que es el picudo rojo de las palmeras. Sí. Esperemos que nos dé un tiempito para llegar. Yo creo que va a llegar, soy pesimista. Ya llegó a Entre Ríos, así que... Viene de con los Uruguay, ¿no? controles. De Uruguay vino, ¿no? Y en Uruguay entró primero acá en América, sí, Claro, sí. pero viene de Europa. Claro, sí, pero viene quiero de decir, Europa. llegó a la Argentina porque en Uruguay sé que ha hecho desastre. ¿Y qué tipo de bicho es? ¿Qué es? Es un insecto. Claro, es un coleóptero, un escarabajo que pone los huevos en la palmera y la larva, la oruga, digamos, se alimenta de los brotes adentro del meristema donde se forma la hoja. Y en ese alimentarse y defecar también genera hongos, pudriciones, y en 1 o 2 años mata las palmeras. Prefiere las palmeras Fénix, que son las que están acá en el Boulevard Humberto y las que tienen ustedes también ahí en el Boulevard de la Estación. Sí. Pero después empieza a atacar cualquiera. Una vez que se queda sin eso, empieza a atacar cualquier palmera. Y yo temo por el palmar que tenemos en Colón, porque está cerquita de ahí. Sí, que se está todavía reponiendo de los incendios que tuvo hace muchos años. Claro, Maxi, tal cual. te hago una pregunta que raya con el mundo de la política local aquí en General Rodríguez. Vos sos asesor técnico en la vecina localidad, como le decimos nosotros cariñosamente a Luján. ¿Alguna vez se han puesto de contacto gente de nuestro municipio con vos o parte de tu equipo para aunar fuerza? Porque esto de los límites los ha puesto el hombre. Claro. Vos fíjate que la ardilla va y viene. Yo trabajo a la mañana en el hospital Sommer, que está a 30 kilómetros de la casa de Arturo y también está lleno de ardillas, ¿no? Por darte un ejemplo. No he hablado con nadie. Yo, capaz que mi jefe, que es el director, sí, pero no me ha comentado nada, no. Sí, yo sí tengo contacto con gente de Moreno, que son los que me dijeron que ya estaba en el Parque de los Robles, la ardilla, pero por una cuestión de que yo trabajé ahí, fui director de Espacio Verde Moreno. Okay. Así que nada, pero con Rodríguez no conozco si hay algún profesional ahí.
a cargo de Espacio Verde, del arbolado. Acá lo tenemos a Germán Tamagni, que creo que es egresado de la Universidad de Luján. Sí, es egresado. Es sí, egresado. Ah. Que está, él Bueno, es director de política ambiental y hace, bueno, Ajá. está a cargo del vivero municipal y es el encargado de hacer forestaciones acá y plantar árboles. Pibe joven, tal vez Ujú. te lo has cruzado alguna vez en la universidad. Seguramente. Este, Pero bueno, soy malísimo para los nombres igual. sí, escúchame, Pero no, sí, estaría buenísimo contale a la trabajar en conjunto. contale a la Sí. audiencia y a Pablo esto que habíamos hablado cuando te vi personalmente del premio que han recibido por segundo año consecutivo. Sí, hay un reconocimiento que se entrega todos los años de la organización Three Cities de World, Ajá. que depende de la FAO también, que reconoce a las ciudades que vienen realizando un trabajo técnico y un seguimiento al arbolado, Ujú. y se reconoce ese trabajo. Y bueno, hace 2 años que nosotros venimos recibiendo ese reconocimiento. El año pasado la entrega de premios fue en Mercedes, creo, y este año creo que es en Mendoza, en Misiones. Ah, mirá qué Así lindo. que Mirá. nada, y son muy pocas ciudades las que se han reconocido el año pasado, creo que fueron 3: Buenos Aires, Mendoza y la ciudad de Mendoza y Luján, y Mercedes, perdón. Y bueno, nada, seguimos, todos los años nos piden informes de las plantaciones que hicimos, del trabajo legislativo que hicimos, el trabajo en el vivero municipal, distintos tipos de informes. Hicimos relevamiento, educación ambiental, hacemos mucho en educación ambiental, creo que va por ahí. Bien, sí, ni hablar. También tenemos medidas punitorias, la ordenanza nos permite sancionar a los que la violan. Tratamos de que no, de ir por la positiva, pero bueno, a veces hay daños que son bastante graves, entonces tenemos que sancionar. Como decía, estamos contentos con el trabajo que se viene haciendo. Y bueno, y es un reconocimiento eso, ¿no? A nosotros, el intendente fue a recibir el premio, estaba muy contento, hay que seguir por ese camino. Bien. Él siempre dice adelante. Y un mimo, ¿no? Y un reconocimiento y te alienta a seguir Eh. por ese camino, así que eso está muy bueno. Que a veces nosotros que lidiamos con tantas dificultades, que Ujú. un mimo nos viene bien, porque no, son más palos que mimos lo que recibimos, así que Sí, porque a veces también recibimos críticas. Claro, Nosotros tuvimos claro. que hacer casi un desmonte, te dirían, lo que es la ribera del río, porque era un desastre el estado de los árboles. Teníamos la obra encima y teníamos que tomar decisiones, y yo creo que lo dije en la charla que dimos la vez pasada, y tengo los videos, parecía Chernobyl. Encima me tocó relevarlo eso en la pandemia, que no había nadie, medio empezando el invierno, neblina. Y bueno, pero ahora si ustedes recorren la ribera del río Luján, en la zona céntrica, está toda forestada con árboles nativos, con mobiliario urbano, la gente puede ir a sentarse, no darle la espalda al río, sino mirar al río de frente. Y en otros lugares también hemos tenido que hacer intervenciones grandes. Este Parque San Martín que te decía, que hemos plantado, que sobrevivieron 80, pero se han plantado más, especies nativas, también tuvimos que sacar bastantes árboles, porque había años de abandono, de malas plantaciones, porque a veces no es plantar por plantar. Si yo planto los árboles muy juntos, después se empiezan a torcer, se empiezan a competir entre ellos. Entonces, aprender más, pero siempre con fundamento técnico. Nosotros decimos, hay un árbol para cada vereda, pero no puede haber una vereda sin árbol. Ese es el objetivo, ¿no? bueno, Maxi. Nos quedamos ya sin Sí, tiempo. Bueno. Yo te quiero agradecer a nivel personal todo lo que estás haciendo, porque no creo en las fronteras, porque Ujú. ese árbol que depura el oxígeno lo respiro yo, que estoy lejos, y lo respira el mundo, ¿no? Desde cualquier punto. Así que te queremos agradecer que hayas participado hoy acá de la columna que tiene Arturo, y esperamos tener novedades positivas como hasta ahora. Un gran abrazo, Bueno. Maxi querido, y saludos y felicitaciones a Leonardo y a todo el equipo que bueno, que te alientan para que puedas llevar adelante tu trabajo.
Sí, sí, y al personal municipal, los jardineros están todo el tiempo recorriendo, Olvídate, mandando sí. mensajes, hay hormiga y acá, hay que regar. Así que nada, bueno, muchas gracias a ustedes No, y buen programa. y muy amable, gracias. Gracias, un abrazo. Arturo, antes Hasta luego. de despedirte, ¿por qué no le contás a la gente cómo y cuándo están tus emisiones El lunes 16 a 17 horas en la radio municipal 89.5, ahí estaremos con el programa 421. Sí. No sé no hice la producción todavía porque vamos con el día a día. Pero bueno, nada, va a ser un día muy especial el lunes 31 de agosto, así que los invito a compartir. Mira acá, Dieguito Ponjar nos escribe y dice: buenas tardes, Paulito, Arturo, feliz día de la radiofonía, abrazos y buena viva, y buena vida. Gracias, Diego, siempre al pie del cañón. Qué buen pibe que es este. Bueno, che. bien, y gracias por poderme permitir festejar este día junto a vos. Así que Sí, todos hacemos radio. por eso, Sí, por señor, eso. Así sí, que, señor. buenísimo, buenísimo. Arturo, será hasta la semana que viene, si Dios lo Así permite. será, así será. Señor, señora, usted que está del otro lado, gracias por la paciencia, gracias por lo poco que ofrezco. En cambio, Arturo, lo mucho que ofrece.